Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Demet Özdemir, tras su tormentosa relación con Can Yaman, comenzó terapia sola por miedo a una ruptura definitiva. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? La noticia sacudió el mundo del espectáculo cuando se supo que Demet Özdemir, la popular actriz turca conocida por su simpatía y su gran talento, decidió buscar ayuda psicológica sin la compañía de su pareja, el carismático Can Yaman. Según fuentes cercanas, Demet habría sentido un miedo profundo a que su relación con Can terminara para siempre, y por eso prefirió comenzar terapia individual, lejos de los focos y del juicio del público. Necesito entender mis propios sentimientos antes de enfrentar los de los demás, habría dicho Demet a su círculo íntimo, mientras los rumores sobre una posible crisis con Can crecían sin control. Todo esto explotó cuando algunos medios captaron a Demet saliendo de una conocida clínica de Estambul, con el rostro serio y visiblemente afectada. Aunque intentó evitar preguntas de los reporteros, solo alcanzó a decir: «Estoy bien, solo necesito un poco de espacio». Por su parte, Can Yaman no tardó en reaccionar ante los rumores. En una entrevista breve que concedió a un programa de televisión, comentó: «Demet es una mujer fuerte. Si decidió hacer esto sola, la apoyo totalmente». Sin embargo, la expresión tensa de su rostro parecía decir otra cosa, y muchos de sus fans no tardaron en especular que el actor también podría estar viviendo momentos de inseguridad y celos. Desde que comenzaron su relación, Demet y Can se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía e incluso en varios países europeos donde sus novelas han arrasado en audiencia. Pero esta imagen de cuento de hadas parece resquebrajarse ante la presión de las cámaras, los compromisos profesionales y, según allegados, las diferencias de carácter que han comenzado a pasar factura. «Estoy cansada de intentar ser perfecta», confesó Demet a una amiga, quien filtró sus palabras a una revista de espectáculos. «Siento que si no actúo como todos esperan, voy a perderlo todo». Estas frases reflejan el nivel de estrés y depresión que Demet estaría soportando en estos últimos meses, mientras sus proyectos laborales no paran de crecer y su relación con Can se hace cada vez más compleja. La terapia que Demet inició estaría centrada en la gestión de sus miedos, sobre todo el miedo al abandono, que según personas de su entorno, surgió tras algunas discusiones fuertes con Can. Aunque ambos han intentado mostrarse unidos en las redes sociales, los fans más atentos notaron que ya no publican tantas fotos juntos como antes, y eso encendió aún más las alarmas. «No quiero que nadie sufra por mi culpa», habría explicado Demet a su terapeuta, según trascendió en los últimos días. Estas palabras conmueven a sus seguidoras, que la ven como una mujer valiente por atreverse a enfrentar sus inseguridades en un ambiente donde la perfección parece ser la norma. Mientras tanto, Can sigue concentrado en sus proyectos internacionales, aunque varios periodistas aseguran que habría intentado convencer a Demet de asistir juntos a terapia de pareja, propuesta que ella rechazó de momento. «Prefiero aclarar mis ideas primero», dijo la actriz con decisión, una frase que sus fans han interpretado como una señal de independencia, pero también como una posible distancia emocional con Can. Los rumores sobre terceras personas tampoco tardaron en aparecer. Algunas revistas especularon con la posibilidad de que Can Yaman estuviera recibiendo mensajes de una expareja, lo que habría desatado los celos de Demet y fortalecido su miedo a perderlo. Sin embargo, Can fue tajante al respecto: «No hay nadie más. Mi relación con Demet es lo más importante para mí». Aún así, la tensión parece no desaparecer. Según testigos, en una reciente cena con amigos, Demet y Can apenas se dirigieron la palabra, y aunque sonrieron para las cámaras, la incomodidad era evidente. Demet,
Al ser consultada por los reporteros a la salida del restaurante, solo comentó con un suspiro, necesito tiempo. Este tipo de frases han encendido todas las alarmas entre sus seguidores, que temen que la distancia emocional entre ellos se convierta pronto en una ruptura definitiva. Los expertos en relaciones públicas aseguran que la decisión de Demet de comenzar terapia sin Can podría interpretarse como un intento de prepararse mentalmente para un posible final. Aunque nadie quiere pensar aún en la separación de esta pareja tan mediática. Por ahora, Demet se dedica de lleno a su nuevo proyecto televisivo y a sus sesiones de terapia, intentando encontrar la paz interior que parece haber perdido en medio de tantas presiones. Can, por su parte, continúa viajando para cumplir con sus contratos internacionales, pero siempre con un ojo puesto en lo que ocurre con Demet. No quiero perderla, habría confesado en voz baja a un amigo cercano, una frase que muestra que detrás de su imagen de galán seguro también hay un hombre vulnerable y lleno de temores. Mientras tanto, las redes sociales sirven con mensajes de apoyo para Demet, donde miles de mujeres se sienten identificadas con su historia. Eres fuerte, Demet, no te rindas, comentan sus seguidoras, demostrando que el camino de sanar heridas emocionales es algo que muchas comprenden y apoyan. Los psicólogos que han opinado sobre el caso aseguran que la decisión de Demet de priorizar su salud mental es un ejemplo positivo, y que muchas mujeres deberían inspirarse en este tipo de acciones para no perderse a sí mismas dentro de una relación. La actriz, con su carisma intacto, sigue siendo un referente para millones de fans, que esperan verla brillar tanto en la pantalla como en su vida personal. En los próximos días, se espera que Demet continúe sus sesiones de terapia y posiblemente tome decisiones sobre el rumbo de su relación con Can. Nadie sabe con certeza qué pasará entre ellos, pero lo que está claro es que Demet ya no quiere actuar por miedo. Quiero ser feliz, de verdad, habría dicho en su última conversación con la prensa, dejando la puerta abierta a todas las posibilidades. ¿Será el inicio de una nueva etapa para Demet Özdemir? ¿Podrá Can Yaman adaptarse a este proceso personal de su pareja o todo terminará en una dolorosa separación? Estas preguntas mantienen en vilo a miles de seguidores que esperan cada actualización con el corazón en la mano. Hasta aquí este impactante tema de hoy, queridos seguidores. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de esta situación y si creen que Demet y Can lograrán superar esta crisis. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias llenas de emoción y sorpresas. Nos vemos muy pronto.